Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia. Gracias, Claudio. Muchas gracias, feliz año, un placer estar aquí arrancando el año contigo, Blanca, contigo, Héctor. Bienvenido. Siempre es un placer estar en la bitácora política del Financiero. Oye, Claudio, pues cuéntanos cómo ha sido el manejo de comunicación política, literalmente, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema del desabasto de gasolina, por lo menos en 10 estados del país. Así es. Ustedes saben, porque aquí lo hemos analizado mucho, que yo siempre he dicho que una de las grandes fortalezas de Andrés Manuel es la comunicación, su dominio de la cultura popular, su capacidad para posicionar estos sound bites, estos pedacitos, digamos, hay muchos, ¿no? El frijol con gorgojo, Kempompo, campañita Kempompo, y me parece que estamos viendo un caso justo al contrario, ¿no? Es decir, un problema de comunicación en términos de claridad, de controlar la expectativa, de controlar la molestia e incluso hasta de sumar a su causa, que es el combate al huachicol, digamos que es la metacausa. Ahora, conviene decir una cosa, Blanca, es muy difícil hacer análisis en un entorno tan polarizado. Dices algo un poquito negativo de Andrés Manuel y bueno, te caen a golpes. Dices algo medianamente positivo y también te caen a golpes. Es decir, estamos viendo un escenario de altísima polarización que hace que el análisis sobre la comunicación se vuelva más delicado. Por ahí algún colega de la industria decía, necesitamos filias que no eviten reconocer los errores y fobias que no eviten reconocer los aciertos. Pero me parece que es indiscutible que no se ha manejado bien la comunicación. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno ha tratado, digamos, de negar el asunto del desabasto, incluso hablan de una supuesta escasez. Sin embargo, cuando vemos estas imágenes, que no solamente las vemos en los medios, las vemos en nuestra cotidianidad, en la calle, empieza a haber este choque entre lo que vive el ciudadano y lo que dice la autoridad. Acabamos de salir de un gobierno donde justamente se caracterizó por manejar un discurso y una narrativa del país que distaba mucho de lo que sentía, de lo que vibraba, de lo que veía de forma cotidiana el ciudadano, ¿no? Entonces, aguas con cometer el mismo error de, digamos, ser demasiado tercos en un tema que es evidente que está generando situaciones donde podemos ver que si esto es por pánico ciudadano, por compras, digamos, por compras de pánico, por profecías autocumplidas, que también se ha dicho, que si han cambiado distintas explicaciones, que si el ducto, ya salió por ahí el asunto hoy de un posible sabotaje. Es decir, me parece que el problema de la comunicación, no del método y de cómo están luchando contra el huachicol, no ha sido positiva. ¿Por qué? Porque hay grandes argumentos para defender la estrategia. Hay 2.500 millones de pesos, es lo que están diciendo, que en 20 días se logró salvar del robo de los huachicoleros. Ese es un dato interesantísimo, es más o menos un cuarto del presupuesto aprobado para el INE para el 2019. Eso quiere decir que probablemente en 2 meses tienes el presupuesto completo. Es la mitad del recorte que se iba a hacer a las universidades, Blanca, y que se echó de reversa en diciembre. Entonces, me parece que hay buenas oportunidades para defender la causa sin confrontar, sin mandar mensajes que de nuevo parece que polarizan más una situación ya de por sí bastante polarizada. Es que ahorita que estabas mencionando esto, Claudio, estaba recordando los puntos claves que han sido nota en relación a esta crisis y de lo cual distraen un poco y dejan también cabos sueltos, me parece relevantes. Por ejemplo, cuando se anuncia que identificaron en Petróleos Mexicanos un piso dentro de la torre de Pemex, un piso en donde se maquinaba, se organizaba el huachicol. A mí me quedaron muchas dudas. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué capacidad tenían? Entre otras cosas. Segundo, las cuentas bancarias que hoy anuncia la Secretaría de Gobernación que se inhabilitaron. ¿Quién tenía acceso a esas cuentas? ¿A cuántas ascendía? ¿Dónde llegaban? ¿A qué bancos? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es la red? ¿No? ¿Cuál es la red y qué consiste? La oposición, que por supuesto aprovechó esta crisis. Es una gran oportunidad. Gran oportunidad para ellos. Mencionan, bueno, hace falta nombres, hace falta personajes, redes, en dónde están, de qué tamaño es el punto. Porque además tampoco ha salido el director de Pemex a Ha decir salido, absolutamente nada, pero en comunicados. No, ha salido junto con gobernadores que por la posición en la que se ve, la actitud en la que se ve, parece que lo obligaron a estar ahí, en donde le pusieron la cámara del teléfono celular a grabar un video que no sabemos bien a bien si es que él lo pidió, por lo menos el gobernador de Querétaro y el gobierno de la Ciudad de México. El punto es que hay muchos mensajes, hay mucha información suelta,
y no hay una estrategia. Sí, ¿no? No, incluso creo que lo señalas perfectamente bien, Héctor. No hay némesis, no hay enemigo, no hay un nombre, ¿no? Y a mí me parece que está pintado, está natural, esta enorme molestia social, conducirla hacia algo o alguien. El problema es que parece ser abstracto, ¿no? Los guachicoleros, que es como una especie de abstracción. A mí me parece que hay una gran oportunidad, incluso para el gobierno federal, para conducir la molestia social que sufrimos muchos de los que estamos en los estados que están teniendo Y estas crear situaciones. empatía contra este mal. Y, digamos, crear empatía por el gobierno, por resolver el problema de la corrupción en Pemex, del huachicol, del robo al patrimonio de la nación. Hay que entender que es un robo. En ese sentido, creo que no hay nadie que diga, no, que sigan robando. ¿No? Que siga el huachicol. Lo que se está cuestionando es la estrategia. Y creo que ahí hay una gran oportunidad desaprovechada. ¿Quién es el gran enemigo aquí? ¿Quién es el gran enemigo a vencer? ¿Quién va a caer y cuál es la cabeza que va a caer por las molestias ocasionadas? Ojalá no sea el titular de Pemex, la titular de la Secretaría de Energía. No, a mí me parece que está clarísimo Eso no va a pasar. y ahí me parece, y lo conecto con el asunto de este comunicado que salió ayer del Sindicato de Trabajadores Petroleros firmado por Carlos Romero de Champs. Claro. Qué enemigo más a modo, ¿no? Pero parece que hay diálogo con el Exacto. enemigo. El comunicado es de un cinismo brutal, es de una... Apoyamos esta lucha contra el huachicoleo, Sí, claro, por no, y el supuesto. gobierno tiene la razón y tal. Lo dice una de las entidades que probablemente una de las figuras que más ha parasitado a Pemex en su historia, ¿no? Que no ha sido precisamente una figura pública destacada por su probidad, por un estilo de vida austero, de líder sindical, ¿no? Más bien representa, creo que lo mejor de aquella imagen del charro líder sindical, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando? Nos está faltando a quién castigar. Y en ausencia de a quién castigar porque tienes que hacer cola 1 hora o porque te tocó mucho tráfico, porque la ciudad está, bueno, al menos la Ciudad de México, Claro. ciertas zonas pues medias bloqueadas. Creo que particularmente ayer, hoy se vio mucho más tranquilo, quizá ya no hay. Dicen que solamente falta gasolina en 2 lugares, Blanca. En los tanques de gasolina de los coches y en las gasolineras, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Claudia, de manera muy rápida preguntarte entonces, ¿qué es lo que le está faltando al gobierno federal? ¿Tener tal vez un vocero dedicado solamente a este tema de la estrategia contra este mal, este delito del huachicoleo? ¿O literalmente ponerse todos de acuerdo y que cada dependencia hable, por ejemplo, que salga el director de Pemex y diga, bueno, técnicamente esto es lo que está pasando, se va a regularizar el abasto en tantos días, como decía Héctor, pues dar nombres de a quién se le congelaron estas cuentas? ¿Esto es lo que le está faltando al gobierno Digamos, federal, o qué? centralizar mejor su mensaje, comunicarlo mejor, sí, definitivamente. Habíamos visto una etapa inicial del gobierno de Andrés Manuel un poco caótica, después parece que se volvió a ordenar bastante bien y aquí vemos otra vez cierto desorden. Eso me parece que no le hace bien, pero yo creo que más allá de la organización interna de la comunicación, lo que está faltando es empatizar más con el ciudadano. Pensar en el ciudadano que quizá pues está estresado porque viene de regreso de vacaciones de Pero Andrés Manuel Veracruz, conoce bien a los de ciudadanos Acapulco. de todo Eso el es lo país. raro. Lo raro es que yo creo que Andrés Manuel generando un mensaje empático sería mucho más poderoso. En vez de decir, sí sé cuándo se va a resolver el problema, pero no les quiero decir para que no me estén, claro. que es muy mal mensaje, es muy mala estrategia. Yo creo que lo que convendría decir ahí es, oigan, estamos haciendo un trabajo fundamental. Cuando salió con el asunto de los 2.500 millones de pesos, nos convenció a muchos. Sí. ¿Por qué? Porque es oneroso, es brutal lo que le estaba costando el huachicol al gobierno mexicano y me parece que ahí hay una oportunidad perdida. Súmate una causa donde probablemente vas a vivir molestias, pero una vez que terminemos con esto, vamos a recuperar tantos miles de millones anuales que significan tantas escuelas, significan tantos beneficios para ti, ¿no? Es decir, nos falta un poco más de comunicación, es muy defensiva y muy polarizante la comunicación, me parece. ¿Con un sí o no, Claudia? Sí, a Porque ver, tus dicotomías siempre son peligrosas. no por otra cosa, sino porque ya se nos terminó el tiempo. Ok. ¿Crees que esta crisis, sea superior a la capacidad de vocería de Andrés Manuel López Obrador? No, Aún no. aún, Aún no. aún no. Pensé que tu respuesta iba a ser... Mira, tiene cosas que hacer evidentemente, pero me parece que Andrés Manuel sigue generando en un grupo importante de mexicanos y mexicanas suficientes simpatías y solidaridad, incluso viviendo esta situación, ¿no? Sí es cierto que me parece que también irriga la molestia en su contra de quienes ya, digamos, estaban distanciados de su y estaban en propuesta. contra de él.